Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Estoy aquí con mi tarea de la semana y bueno, me ha tocado la última parte terminando el principio de causa y efecto. Y bueno, este subtítulo habla de tu momento es ahora y nos dice que debemos actuar ahora, que es mejor un mal plan hoy que un buen plan mañana, ¿cierto? Que tenemos que tener una visión grande y poderla dividir en pequeño y de tal manera que no importa el cómo lo vamos a hacer, eso se va a ir manifestando, ¿cierto? Lo importante es tener esa visión clara y poderlas dividir en pequeñas partes. Nos dice que los grandes conquistadores de sueños no son perfeccionistas, ellos empiezan y tienen esa flexibilidad, ¿cierto? De mientras se va avanzando en el proceso ir improvisando. Porque la mayoría de las personas nos dicen que muchas veces tienen grandes ideas y lo piensan un día, una semana, un mes y al final, ¿qué pasa? No pasa nada porque no hacen nada, ¿ok? Con la idea, no concretan, no toman acciones. Y ya sabemos que a mayor práctica, ¿cierto? Vamos mejorando esa habilidad. Entonces, el consejo es que tenemos que tomar acciones, ¿cierto? Disparar y disparar. También nos dice que van a haber personas que nos van a criticar, van a haber situaciones donde lo vamos a ver como obstáculos, pero es parte del proceso. Nos habla de cómo Thomas Alva Edison, ¿cierto? Logró inventar la bombilla en el 10.000 intento y que él decía, he inventado 999 métodos de no inventar la bombilla. Entonces el mensaje es que hay que seguir hasta lograrlo, ¿cierto? Proponernos tomar acción sobre aquello que nos da miedo, sobre aquello donde nos estamos justificando, e ir por ello y hacerlo. Porque ya sabemos que si hacemos paso a pasito un poquito, ese grado pequeñito marca la diferencia y desvía la trayectoria hacia nuestro sueño, ¿cierto? Hacia dirigirnos hacia allá. Bueno, también nos habla de, como en todos los principios, ¿cierto? Sembrar semillas de bendiciones y compartir con los demás. Y continuando con el principio de generación, nos habla de que todo tiene su principio, masculino y femenino. Nada puede existir sin el padre y sin la madre, ¿no es cierto? Nos dice que crear tu realidad para crear nuestra realidad se debe generar esto que es entre la inteligencia y el amor. Ya esta unión, y la inteligencia tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestros pensamientos, y el amor tiene que ver más con el alma y con nuestras emociones. Cuando nuestra mente y nuestra alma llegan a un acuerdo, entonces es ahí donde se genera la realidad, ¿cierto? Ya sabemos que nuestro mundo es psicosomático, lo que el alma siente es lo que se refleja en lo material. Y bueno, y la mente tiene conexiones más con el plano terrenal, y este plano terrenal es más denso, es un poco más negativo, mientras que nuestra alma es más sutil, es más liviana, es más pura. Y bueno, nos vuelve a repetir, ¿cierto? Que todo se manifiesta, ya sabemos, cuando existe este acuerdo, esta unión en nuestra alma y en nuestra mente. Pero lo que pasa, nos dice que nuestra mente necesita una guía. Y aquí nos cuenta un poquito qué es lo que pasa con las ovejas, ¿cierto? Cuando una oveja se pierde y no tiene el pastor, ¿qué es lo que pasa? Se queda, se detiene, no se alimenta y se muere. Entonces nuestra mente necesita ese pastor, como que necesita esa guía. Y ya sabemos que nuestra mente ha sido condicionada por las experiencias, por nuestro entorno. Hay también un porcentaje de factores genéticos. Y lo importante es que cuando nosotros aprendemos a ser más conscientes de nuestros pensamientos, a dominar nuestra mente, entonces eso nos permite poder eh, transmutar, ¿cierto? Esta parte negativa a lo positivo. Y es donde ahí se empiezan estas manifestaciones, y por eso es tan importante
el poder visualizar a diario, porque lo que hacemos es que dice que la visualización diaria y prolongada hace que nuestra alma se vaya acostumbrando a estos nuevos estados de qué es lo que nosotros queremos conseguir, ¿ya? Hay una frase que me encanta de Wayne Dyer: no atraes lo que quieres, sino atraes lo que eres. Te conviertes en lo que más piensas. La riqueza, el éxito, la salud, el amor te llega por el tipo de persona en la que te conviertes. Nos dice que si queremos ser ese tipo de personas que la gente quiere tener a su lado, personas que inspiren a otros, entonces tenemos que tener en claro 3 cosas. Primero, subir nuestra energía vital, ¿cierto? Ya sabemos que cuando tenemos mucha energía aumentan nuestras vibraciones y esas frecuencias están en una vibración mucho más elevada, por lo tanto elevamos y atraemos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el amor, ¿ok? Y alejamos el miedo de nuestras vidas. Entonces nos dice que es importante también que mantener, ¿cierto? Estos canales energéticos que fluyan en armonía, y para eso también es importante una buena alimentación. Entonces, también nos dice que es muy importante, además de subir la energía vital, subir nuestra autoestima. Es realmente amarnos, querernos, apreciarnos, pero no desde el ego, no desde la separación, no desde creernos mejores o desde ser una persona, ¿cierto?, orgullosa, sino que desde esa seguridad de lo que uno es, de quién es y qué es lo que está entregando también hacia los demás. Y ser auténtico, es decir, no imitar a nadie, brillar con nuestra propia luz, porque dice que no hay una pieza que sobre en el mundo. Todos tenemos un papel importante en este puzzle, ¿cierto?, de la vida, y que sencillamente tenemos que ser nosotros, ser únicos y brillar con nuestra propia esencia. Entonces ya sabemos, ¿cierto?, que para lograr nuestros objetivos debemos tener claro que tiene que existir esta unión, este acuerdo entre nuestra mente y nuestra alma, y así ellas irán hacia una misma dirección. Bueno, aquí nos vuelve a reforzar que el acuerdo entre el alma y la mente, y aquí nos recuerda, ¿cierto?, el Evangelio perdido de Santo Tomás: cuando las dos se unen, le dirás a la montaña que se mueva y se moverá. Nos comenta aquí sobre un libro de la Matriz Divina de Gret Branden, donde él tuvo la oportunidad en la década de los 80 de visitar varias culturas, y en esas culturas existía mucha oración, mucha plegaria, estaba muy presente. Entonces él siempre hacía la pregunta, ¿cierto?, ¿qué pasaba o qué ocurría en el interior cuando se pasaban 12, 13, 14 horas meditando, haciendo los mantras, con cantos, con campanas? Entonces los monjes les decían de que ellos no podían ver las plegarias y las oraciones, lo que veían es el ritual que se hacía, y en realidad ese ritual se hacía con el propósito de poder llegar al sentimiento, y eso lo puedo comprobar. Es decir, cuando uno hace una práctica diaria de lo que realmente le permite conectarse con uno, cuando permites autoconocerte cada día, es un sentir, es qué es lo que realmente pasa en ti, qué es lo que tú sientes, pasa del pensar al sentir, y es algo maravilloso. Entonces, con esto, ¿qué nos quiere decir? Que muchas veces creemos que solamente es la palabra, ¿cierto? Hablarlo, decirlo, decretarlo, pero no se trata de eso, se trata de qué es lo que sentimos, cuál es esa intención positiva, cuál es esa intención que le ponemos a aquello que nosotros estamos transmitiendo, hablándolo, orando, decretándolo. Entonces, nos dice que también, ¿cierto?, la física cuántica ya nos habla de la física cuántica, y también todas las culturas ancestrales de
de estas posibilidades infinitas, ¿cierto? De esta quinta dimensión donde nosotros tenemos que estar en una vibración con el pensamiento adecuado, con una frecuencia que nos permita acceder a esa posibilidad, a esa mejor versión que ya está ahí, solamente es cosa de tiempo para poder sincronizar con ella y poderlo materializar, ¿cierto? Aquí en nuestra realidad, en esta vida, en esta tercera dimensión. Entonces nos dice que, bueno, aquí nos explica que mucha gente, ¿cierto?, quiere tener más dinero y solo visualiza y lo piensa y lo desea, pero termina saliendo en la tarde y sigue hablando de carencia, sigue hablando de lo difícil que es conseguir el dinero. Entonces no está en coherencia, no está en sintonía. Y bueno, nos habla también un poco de los chakras, ¿cierto? Y aquí los chakras y la atracción es que, bueno, aquí define los chakras quinto, sexto y séptimo como la relación entre la mente, el pensamiento, y los chakras inferiores, el 1, el 2 y el 3, que tienen que ver más con el alma, con los sentimientos, con la emoción, ¿cierto? Y también cuando esta parte lógica de los chakras superiores y esta parte creativa de los chakras inferiores se unen, es donde también se ve manifestado lo que nosotros realmente queremos. Y bueno, y por último nos dice que ya sabemos, ¿cierto? Que los pensamientos sin emociones no tienen poder, son débiles. Es realmente cuando nosotros podemos añadir a ese pensamiento, ese sentir, esa emoción, es donde realmente podemos tener estos pensamientos y estos pensamientos que se hacen realidad, que se vuelven poderosos y creadores. Y para terminar, perdón porque se me extendió mucho el video, dice unir tu consciente con tu subconsciente. Y ya sabemos, ¿cierto?, que tiene que haber esta sincronía, esta sintonía, y no solamente entre nuestro consciente y nuestro subconsciente, sino que cuando se unen, también se unen con esta mente supraconsciente, con esta quinta dimensión. Y es ahí donde la señal es clara, donde la señal es concisa y precisa. Así que gracias, familia, disculpen por lo extenso. Sapnan, bendiciones, nos vemos el domingo. Bye bye.